Padre, en este momento te damos muchas gracias, porque ahora, Dios mío, es como si estuviéramos sentados en derredor a una mesa y habremos de recibir, Dios mío, el alimento espiritual, ese alimento que viene y nutre nuestros corazones y nuestras vidas. Padre, bendice la palabra, que sea asertiva, Señor, que vaya y dé en el blanco, así como lo dice tu palabra en Isaías, que toda la palabra que tú das nunca jamás regresa a ti vacía, sino que siempre va y cumple su propósito en el corazón de los oyentes. Confiamos en ello. Unge mis labios, unge mi corazón, dame tus palabras, Dios mío, para hablarlas, y unge el corazón, Dios mío, y los oídos de mis hermanos y de todos los presentes, para que al recibirla puedan recibir tu vida, Señor, en sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, poniéndoles en contexto a quienes nos visitan, estamos estudiando una serie de enseñanzas titulada Lo que la gracia hace por mí, y en ella buscamos entender por qué Dios nos da su ayuda y su amor de manera incondicional y no como resultado a nuestras acciones, a lo que nosotros hacemos. El domingo pasado tuvimos una enseñanza titulada La gracia de Dios siempre me levanta. Si tú la quieres escuchar, tenemos 2 canales donde quedan grabadas, un canal de YouTube y de Spotify. Tan solo es cuestión de que consigas el link, puedes entrar y escuchas esa enseñanza. Y no solo esa, está ahí el historial de enseñanzas que hemos dado atrás. Las puedes escuchar y puedes aprender de la palabra de Dios. El día de hoy tenemos una enseñanza que se titula Por su gracia puedo amar a quien no quiero. Es un tema controversial, es un tema que a nosotros nos trae en shock, porque muchos tenemos mucho problema con ello. Y para poderla estudiar, vamos a estudiarla en 3 puntos importantes con la intención de que sea lo más claro posible para nosotros y que la podamos comprender mejor. Los puntos que vamos a estudiar son: el primero, creados para el amor, pero desconectados. El segundo punto es: ¿por qué para Dios es tan importante que nos amemos unos a otros? Y el tercer punto, el amor cumple todos los mandamientos de la palabra de Dios. Así es que están muy interesantes y te invito que en este momento te desconectes de afuera. Te desconectes de todos los pendientes que tú tienes. Desconéctate de todos los pendientes y las cosas que vas a comenzar a hacer el día de mañana domingo. Es día del Señor. Mantente aquí. Escucha lo que Papá Dios quiere decirte. ¿De acuerdo? Pero el hecho de que te invite, que te desconectes de allá, no quiero que estés aquí sentado y al mismo tiempo estés dormido. Procura, esfuérzate por escuchar bien lo que vamos a decir este día. Punto número 1 de nuestra enseñanza: creados para el amor, pero desconectados. Miren, el amor es el tema más importante en la vida, en la existencia del ser humano. Porque el amor es la fuerza más poderosa de todo el universo. Y es la esencia que nutre la vida del ser humano. Un ser humano sin amor no es nada. Está sin rumbo. Está solo. Y al respecto, la Biblia declara que Dios es amor. Y como Dios es infinito, entonces el amor es una fuente inagotable que cuando estamos conectados a ella, o a Dios, que es amor, entonces está fluyendo a través de nosotros una fuerza que no se acaba. ¿Ok? La palabra de Dios, para confirmar lo que acabo de decir, dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, cada vez que nosotros proveemos amor y comprensión a alguien, estamos transmitiendo a Dios. Porque Dios es amor. Ahora, Dios, cuando diseñó al ser humano, lo diseñó para que estuviera conectado al amor.
Dios diseñó al ser humano para que estuviera conectado a Él, en otras palabras. Entonces, el estado ideal del ser humano es estando conectado a Dios o conectado al amor. Ese es su estado ideal. Ahí es cuando el ser humano se siente mejor. Ahí es cuando el hombre vive y experimenta plenitud, estando allí en esa posición. Y entendiendo esto, vemos que Dios nos creó a nosotros, los seres humanos, como seres de relaciones. Nos diseñó para conectar con otros. Nos diseñó para que a través de esa relación que tenemos con otros, el amor debe ser la base que fluya entre unos y otros, de tal manera que todas las emociones y los sentimientos que se pueden expresar en esa relación que va y viene de persona a persona, la base sea el amor y eso nutra al ser humano. Y cuando un ser humano carece de eso, de relaciones significativas que expresan que fluye el amor en un sentido y en el otro, la persona que carece de relaciones así es una persona sola. Hay un vacío en su interior, porque ese vacío solo se llena con expresiones de amor. ¿Están conmigo? Pero desde que Dios creó al hombre, y la primera referencia que tenemos de la creación del ser humano es cuando Dios estaba en Edén y que hizo a Adán y Eva, ¿verdad? Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol, ese famoso árbol que comió Adán, que desobedeció a Dios, y pasó algo muy interesante con consecuencias muy drásticas para el resto de la humanidad por la desobediencia de Adán. ¿Qué pasó en ese momento? Adán desobedeció y en el momento en que desobedeció permitió que entrara en él y al mismo tiempo se transmitiera de generación en generación la maldad y el pecado. De tal manera que todos nosotros, hoy, ese es el estado en el que nos encontramos, los seres humanos. La desobediencia del hombre provocó que el pecado y la maldad contaminaran a toda la raza humana. Mira lo que dice Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. O sea, todos estamos en ese estado, en un estado de pecado, en un estado donde estamos contaminados en nuestra naturaleza, en nuestra esencia, por la maldad. Entonces, los niños cuando nacen son inocentes, no tienen maldad, pero en la medida que van creciendo, de repente el niño dice una mala palabra y dice la mamá, ¿quién te enseñó eso? Nadie se lo tiene que enseñar. Por naturaleza el niño, como estamos, el ser humano está en un estado de maldad, aprende lo malo mucho más rápido que lo bueno. ¿O no es cierto, mamás? ¿Verdad que sí? Ok, por esta razón. Ahora, cuando Adán pecó, el pecado provocó algo en esa conexión de amor entre Dios y el ser humano. ¿Sabes qué pasó? Se separó. Se separó. Desconectó al hombre de Dios y del amor. Mira lo que dice Isaías 59:1. Escuchen ahora. La fuerza de Dios no ha disminuido como para no poder salvarlos, ni se ha vuelto sordo que no pueda escucharlos cuando claman. El problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Así que fuimos creados para el amor, pero vivimos desconectados de Él. Por eso es que hay tanta maldad en el mundo. Por eso es que el hombre, en lugar de vivir desde el amor, vive desde su propio egoísmo y actúa en desamor con los que tiene a su lado. Esa es la razón de que haya tantas relaciones rotas. Esa es la razón por la cual hay mucha gente en este mundo que vive con heridas en su alma, en su interior, emocionalmente. Están con una necesidad de amor tremenda.
Y quiero decirte que solo hay una salida de este laberinto de dolor y de resentimientos y de cosas en las que vive el ser humano. ¿Sabes cuál es esa puerta de salida? Volver al amor. Volver a Dios. ¿Sí? Entonces, creados para el amor, pero ese es el estado en el que se encuentra la humanidad. Punto número 2. ¿Por qué para Dios es tan importante que nos amemos unos y otros? Te pregunto, ¿por qué será tan importante? Bueno, pues vamos a verlo entonces. Es una verdad innegable que todos necesitamos a otras personas. ¿O hay alguien aquí que no necesita a nadie? Y si hay alguien que dice que no necesita a nadie, pues por eso está seco. Porque todos necesitamos a otros. Por esa razón Dios eligió que en una familia allí nacieran los bebés. Para que en la familia le provea todo lo que necesita. Todo el amor, toda la aceptación. Le celebran todos sus gracias, le celebran todo lo que, hasta cuando hacen pipí los niños que paran el chorrito, se ríe todo el mundo. Le celebramos todo a los niños, ¿verdad? Pero eso hasta cierta edad, porque ya de ahí para adelante ya no, ¿verdad? Pero entonces la familia es una atmósfera que rodea, cubre y llena de amor al bebé. Por eso Dios lo hizo así. Entonces todos necesitamos relacionarnos con otros porque fuimos diseñados para eso, para relacionarnos y en la relación para transmitir y para recibir amor. Para eso fuimos creados, para recibir y para dar amor, para que tengamos empatía y comuniquemos afecto a quienes tenemos al lado. Todo lo que necesitamos y todo lo que necesita el otro, yo lo proveo y lo proveen para mí. Todo esto es así, es para ayudarnos mutuamente. Dios nos diseñó así. En la medida que nuestro círculo de relaciones sea más extenso, más amplio, entonces nuestro potencial y nuestra fortaleza interior va a ser muchísimo mayor por la suma de los esfuerzos y de las capacidades del círculo de gente que nos rodea. Pero cuando estamos solos, cuando estamos enojados, cuando estamos, en lugar de transmitir amor, transmitimos amarguras, transmitimos resentimientos, lo único que provocamos con esas conductas es quedarnos solos. Pero fuimos creados para el amor, para relacionarnos en buen plan unos con otros. Ese es el diseño del ser humano. Y por más que lo queramos evadir, no podemos. Esa es nuestra esencia, eso es nuestra naturaleza. Sin embargo, uno de los mayores problemas que enfrentamos los seres humanos es nuestra incapacidad de amar y perdonar. Ese es uno de los problemas más grandes que tiene el hombre y la mujer, por supuesto. Cuando digo hombre me refiero al género humano. Entonces, nuestra incapacidad de amar y perdonar, ese es uno de los problemas más grandes que tenemos los seres humanos. ¿Y sabes por qué razón es? ¿Sabes que la falta de amor y perdón es consecuencia de algo? ¿Qué? ¿Mande? Correcto. Decíamos al principio que Dios es amor. Él es la fuente de amor y si vivimos desconectados, pues no tenemos amor que dar. Porque Dios es amor. Necesitamos primero nosotros ser sumergidos en el amor, recibir el amor de Dios, conectarnos a Dios, que es una fuente inagotable, y entonces podremos dar lo que tenemos. Antes no. Mira lo que Jesús enseñó en el Padre Nuestro, mira. ¿Sí se acuerdan del Padre Nuestro? Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar, Jesús. Juan el Bautista tiene sus seguidores y él los enseña a orar. Tú enséñanos a nosotros, somos tus seguidores. Ah, muy bien, Jesús les dijo. Y les enseñó el Padre Nuestro, les enseñó a orar.
El Padre Nuestro quedó como una guía. ¿Sí? Y mira, dice, en Mateo 6, 9 al 12, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y pon mucha atención a lo que sigue. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros. ¿Qué? Perdónanos. Porque, tenlo por seguro, nosotros perdonamos. Ay, Dios. Te quiero hacer una pregunta. ¿Sabías que hay 2 clases de amor? ¿Cuál y cuál? En español, Chelito. El amor verdadero. ¿Y cuál otro amor? El amor Falso, ¿verdad? El verdadero y el falso, por supuesto. Por supuesto, el amor auténtico, que es el amor de Dios, y el amor humano, que es amor egoísta. Y mira, por definición, fíjate lo que significa amar, según el diccionario Oxford de las lenguas. Amar significa sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona a quien se le desea todo lo bueno. Este es el amor humano, ¿sí? Inclinación hacia una persona a quien se le desea lo bueno. El problema es que hay a quienes no les deseamos lo bueno. Y así es el amor humano. En cambio, hay un amor diferente que es, como dijo Chelito, el amor ágape o agapao. Y según la Biblia, según los textos originales desde donde se traducen las escrituras, la Biblia que tú y yo tenemos en nuestras manos, el término original que se refiere al amor en español se traduce de una manera que significa esto. No es un impulso que proviene de los sentimientos. Yo te pregunto, ¿en alguna ocasión habías concebido la idea de que amar verdaderamente, amor auténtico, amor genuino, no es en base a sentimientos ni emociones? ¿Habías alguna vez entendido esto? Pues continuemos viendo la definición. No es un impulso que proviene de los sentimientos, ni se inclina solo con quienes somos afines. El amor busca el bien de todos y no busca el mal de nadie. El amor busca la oportunidad de hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No es un sentimiento, es una decisión. Ese es el amor por definición, el amor auténtico, el genuino, el amor de Dios. Ese es el amor ágape. El amor de Dios es un amor incondicional. Nunca espera nada a cambio. Es paciente. Lo espera todo. Lo da todo. Lo soporta todo. Esta clase de amor nunca se termina. Permanece para siempre. Pero entre los humanos como José, el amor acaba. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? El amor acaba. Porque el amor humano es un amor egoísta. Es un amor que busca lo suyo. Es un amor condicional. Me das, te doy. Es un amor que se da a otros si primero le dan. Es un amor impaciente. No tolera cuando no le dan. Se irrita cuando no recibe lo que está buscando. Y llega el momento en que se acaba. Este amor no permanece para siempre. Ese es el amor humano. Porque es un amor egoísta. Está basado desde nuestro yo egoísta. ¿Sí? Eleazar, ¿por qué pasa esto? ¿Sabes por qué pasa esto? Ahorita lo dijeron, porque el ser humano está desconectado. En lugar de estar conectado a Dios, está conectado a su ego. ¿Sí? Pero Eleazar, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues necesitamos volver al amor. Hay que conectarnos con el amor, hay que conectarnos con Dios, porque Dios es amor. Pero mira,
Te invito a que no quites a Dios de la ecuación de tu vida. Muchos de nosotros estamos tan ocupados y tan afanados en nuestra vida que a Dios, cuando se trata de Dios, pues Dios ¿dónde está? Pues lo dejé en algún lugar, quién sabe, pero yo voy por mis objetivos. Entonces, Dios no forma parte de la ecuación de nuestra vida. Te invito a que lo incluyas. Te invito a que Él forme parte de tus planes, de tus objetivos. Necesitas incluirlo en tu vida. Y te voy a explicar un poquito qué ha pasado. Mira, este es el ser humano. Dios es espíritu, pero el hombre es un ente tripartito, formado por cuerpo, alma y espíritu. Y te voy a explicar un poquito y no me voy a profundizar mucho porque deseo que entiendas muy bien este tema. El cuerpo no es más que este caparazón externo que ustedes están viendo de mí. Algunos tenemos más pelo, otros tenemos menos pelo. Algunos tenemos más panza, otros menos panza. Pero ese es el caparazón nada más. Estoy muy orejón, tengo las orejas muy gachas, muy abajo, tengo una nariz aguileña, tengo X, o sea, este es el caparazón, ese es el cuerpo. A este lo tengo que alimentar, tiene que dormir, ese es el cuerpo. Yo me muevo en este mundo a través de mi vehículo, que es el cuerpo. Eso es nada más, nada menos. Pero el alma está constituida por la mente, está constituida por la voluntad, y está constituida por las emociones. 3 elementos fundamentales que conforman el alma. Es nuestro ser de adentro, el que se comunica a través del cuerpo con el exterior. Yo me acerco con Claudia y le digo, hola, buenos días. Es mi alma saludando a través de mi cuerpo a Claudia, o saludando a cualquiera de ustedes. Ustedes me saludan a mí a través de su cuerpo, pero quien me saludó fue su alma. ¿Me explico? Y ahí adentro tenemos toda la maquinaria de pensamientos, patrones perfectamente diseñados y establecidos en nuestro interior, cómo pensamos, cómo actuamos, lo que creemos. Todo eso está en nuestra mente y en nuestras memorias. Pero ahí adentro también está la voluntad. Y la voluntad la ejerzo o no la ejerzo en la dirección que me pides o en la que yo deseo. ¿Me explico? Incluso Dios mismo jamás nos obliga a que inclinemos nuestra voluntad hacia Él. Nos deja siempre libres, porque nos ha dado libre albedrío. Por eso Adán escogió comer del árbol y Dios no lo detuvo, porque Dios le dio libre albedrío y te lo ha dado a ti también. Cada día decidimos por nuestra propia cuenta. ¿Están conmigo? Entonces, el espíritu es la naturaleza espiritual que en Edén Dios puso en el hombre para que por medio de Adán se comunique y se conecte, se enchufe con Dios, que es espíritu. Pero pasó algo muy interesante. El ser humano desobedeció y pasó esto. Este es Dios, pero Dios está excluido por razón de la desobediencia, por razón del pecado. El hombre escogió desobedecer a Dios, entonces escogió lo que no es Dios. Y entonces se separó el espíritu de Dios y el espíritu humano quedó apagado. Y al quedar apagado, ya Dios no influye sobre el alma. Más bien el alma, a través del cuerpo, es seducido de la maldad que hay afuera. Y entonces el hombre vive lleno de maldad, porque no tiene comunión con Dios, por razón de que su espíritu está desconectado por causa del pecado. Entonces el hombre, Dios quedó fuera de la ecuación. La única forma como nos podemos otra vez conectar con Dios, que podamos volver nosotros a fluir en amor, es conectándonos con la fuente del amor, que Dios es amor. Entonces, cuando eso pase, el espíritu vuelve a recobrar su propia vida. Miren lo que dice la Escritura en Isaías 59:1. Escuchen ahora, la fuerza de Dios no ha disminuido como para no poder salvarlos, ni se ha vuelto sordo que no pueda escucharlos cuando claman. El problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Entonces la maldad nos separa de Dios, por eso el espíritu queda en tinieblas.
Y en lugar de estar conectados con Dios, estamos conectados aquí adentro con nuestro ego. Y actuamos con egoísmo. ¿Conocen a alguien así? Bueno, creí que no iba a haber, pero sí hay, y muchos. Entonces el hombre vive apagado en su espíritu porque está desconectado de Dios. Y para volver a enchufarse con Dios, necesita creer en Jesús. Ese es el camino que Dios escogió. Necesita creer en Jesús, que Jesús vino al mundo. El cielo se acercó. El cielo extendió su mano. No es el hombre que extiende su mano y alcanza a Dios. El hombre no puede hacer eso. Es Dios el que se acercó al ser humano. Dios envió a Jesús porque había tanto pecado en la humanidad que Dios sacrificó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, reciba vida eterna y se enchufe de nuevo al amor, a Dios. Esa es la manera. Entonces, yo puedo pretender ser muy bueno, yo puedo hacer muchos actos de caridad, yo puedo hacer muchas acciones en las cuales yo sacrifico mi vida, dono de mis recursos, hago esto, hago muchas obras y yo con ello, mi intención es acercarme a Dios, ganarme su favor. Falso, no es la manera. Ese camino no lleva a Dios. El ser humano no se puede conectar con sus acciones con Dios. La única manera que Dios ha establecido es que el hombre crea en Jesús, que Jesús vino a tomar sus culpas, sus pecados y morir en la cruz en lugar suyo. Y el que cree esto, dice la Escritura, Dios le da la vida, porque la vida está en su Hijo, Jesucristo. Miren lo que dice en 1 de Pedro 1:18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Y una vez que nosotros creemos en Jesús, Jesús hace lo imposible para ti y para mí. Nos regresa al Padre. Nos conecta con Él. Pero cuando el hombre está intentando por sus propias fuerzas y por sus propios méritos, es como si alguno de nosotros quisiera llamar a Aeroméxico y decir, ¿me puede dar por favor un boleto de avión para llegar al trono de Dios? ¿Quién llega? O vaya a la central camionera y cómprese un boleto de autobús ETN muy cómodos, muy riquísimo viajar en ellos y diga, por favor, denme un boleto que me lleve al trono de Dios. ¿En dónde venden esos boletos? No hay camino, no hay forma como el ser humano penetre desde esta dimensión natural a la espiritual y llegue al trono de Dios. Pero el camino es Jesús. Jesús abrió ese portal, ese camino, de tal manera que todo aquel que cree en Jesús y lo recibe en su corazón, Jesús lo lleva a Dios, lo conecta y lo enchufa de nuevo con su esencia, con su Creador. ¿Están conmigo? Sí. Y una vez reconciliados con Dios por medio de Jesús, estamos en posibilidad de amar y de perdonar con el amor con que Dios nos ama. Ya no con el amor humano, egoísta, sino con el amor de Dios, porque ya lo tenemos aquí. ¿Me estás entendiendo? La palabra de Dios dice en 1 de Juan 4:7, dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Observen bien, todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces el que no ama, ¿qué sucede con él? No conoce a Dios.
Eleazar, yo creía que yo conocía a Dios, es más, pero si no amas, si hay personas a las que les estás reteniendo el perdón, permíteme decirte, demuestras que no lo conoces, porque no puedes amar, porque no puedes perdonar. Por eso es tan importante para Dios que nos amemos unos a otros, porque amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, demostramos que lo conocemos. De lo contrario, nuestra falta de amor y nuestra falta de perdón demuestra que no lo conocemos. Por eso para Dios es tan importante que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros. Amén. Punto número 3, ya para terminar. El amor cumple todos los mandamientos de la palabra de Dios. Miren, si nosotros hemos recibido el amor y el perdón de Dios por nuestros pecados, entonces nosotros también debemos hacerlo por aquellos que nos rodean. Porque las ofensas que ellos nos han hecho a nosotros son muy pequeñas comparadas con las que nosotros le hemos hecho a Dios. Y Dios nos ha perdonado. Entonces, si hemos recibido el perdón y el amor de Dios, lo que tenemos, eso mismo debemos dar a los demás. Porque si no lo amamos y si no los perdonamos, ¿qué demostramos? Que no conocemos a Dios. Y podemos decir, yo sí conozco a Dios, yo lo amo y todo. Hay un pasaje en la Escritura que es muy interesante y te lo voy a revelar o te lo voy a decir con una pregunta. ¿Quién de aquí ama a Dios? ¿Verdad que todos amamos a Dios? La Biblia dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y la palabra de Dios dice tantas cosas. No mientas, no robes, no hurtes, no levantes falsos testimonios, no tengas envidia, no robes, no adulteres, no hechicería, no. Dice un bolón de cosas. ¿Hay alguien aquí que ama a Dios y no hace ni una de estas cosas? Porque el que ama a Dios, su palabra guarda. Entonces, sabemos muchos en este mundo viviendo la vida creyendo que amamos a Dios, pero estamos engañados. Porque eso es lo que dice la Escritura. Mira lo que dice la Escritura. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros así como lo hacemos todos los días, ¿verdad? Entonces, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Muchos pensamos que ser cristianos, ser creyentes, es suficiente con venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, ayunar, no fumar, no tomar, no cometer adulterio, no robar, no ser malas personas. Hay quienes dicen, no, es que yo soy bien buena persona, ¿vieras? Soy tan bueno, no, hombre. Ya quisieran otros. Yo soy bien bueno. Yo no le hago nada, ningún mal a nadie. A mí Dios me ha de amar muchísimo. Dirían en mi rancho, sí, Chuy. ¿Cómo no? No es por nuestras obras. No es por lo que nosotros hagamos. Es por haber creído en lo que Cristo hizo por nosotros. El que cree eso es justificado de sus malas acciones. Así es como esto funciona. Así es el plan que Dios estableció. Para que nadie se jacte. Yo me la gané por mi propio mérito. Me costó mucho ser bueno, ser buena onda, no andar haciendo maldades. Ser bueno. No, es que nadie puede decir eso. Nadie se la ganó por su propio mérito. Nadie puede hacerlo entonces. Entonces, si nosotros pensamos que sí lo podemos ganar, nos olvidamos que la justificación y la santificación de nuestras vidas es por lo que Cristo hizo por nosotros, no por lo que nosotros hacemos para ser buenas personas, ni por el esfuerzo propio nosotros nos podemos ganar el favor de Dios. Mira lo que dice Gálatas 2:16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe, no por la obediencia a la ley. Y aquí donde dice la ley, se refiere a todos los mandamientos y todos los libros que están escritos en la palabra.
el Antiguo Testamento, la palabra que Dios le dio a Moisés, las leyes, los 10 mandamientos, entre otros, no son solo 10, son 600 y fracción. Entonces, quien obedece toda la ley, no por obedecer la ley, se justifica ni se declara justa ante Dios. Se declara justa delante de Dios por creer en Jesucristo. Nada más, así de fácil, Eleazar. Pues sí, allí dice. Y sigue diciendo, y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Así de fácil. Es por fe. Entonces necesitamos entender que si vivimos con odio, con resentimientos, con rencor hacia otras personas, estamos demostrando, aunque no nos demos cuenta, estamos demostrando que no conocemos a Dios y permanecemos en oscuridad y en muerte. Así lo dice la Escritura. Mira. Perdón. Ahorita lo voy a mostrar. En una ocasión se acercó, los fariseos se acercaron con Jesús y le preguntaron a Jesús cosas muy interesantes y profundas respecto del amor. Pues Jesús les contestó de una manera muy, muy interesante. Leamos lo que dice aquí. Gracias. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Pero hay un segundo, le dijo. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Fíjate bien, amar a Dios y amar al prójimo es igualmente importante. O sea que no es un tema menor. ¿Sí? Vuelvo a leer este versículo. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. O sea, amar al prójimo, amar a Dios, amar al prójimo. Solo haciendo eso, cumplimos todos los mandamientos. Pero amar es amar. Totalmente. ¿Están conmigo? Así que cualquiera que quiera ser espiritual pero no tiene amor, se engaña a sí mismo. Porque el amor y el perdón en las relaciones con otros es la demostración contundente que Dios vive en él. Si no ama, se está engañando a sí mismo. Con esto termino. Cuando se trata de amar a otros y de pasar por alto sus ofensas, es cuando verdaderamente se pone a prueba nuestra sinceridad con Dios. Y entonces se sabe de verdad si tenemos a Dios dentro de nosotros o no. Mira con atención el siguiente video. El 5 de noviembre de 2003 desaparecieron todas las dudas sobre la culpabilidad de Ridgway. Se declaró culpable del asesinato de 48 mujeres. Había hecho un trato para colaborar en la investigación y les proporcionó más información sobre las víctimas y los lugares en donde estaban los restos. Haciendo eso se libró del juicio y de una posible condena a muerte. Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el primer cargo de homicidio en primer grado de Wendy Lee Coffey? Culpable. Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el segundo cargo de homicidio en primer grado de... Culpable. 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 Es como si no tuviese ningún tipo de remordimiento por lo que había hecho. Había matado a tanta gente que ni se acordaba de quiénes eran.
Me parecía imposible que alguien pudiese matar a toda esa gente y no se acordase de ellos. And not remember them. También les pareció imposible a los familiares indignados de las víctimas que hablaron en el tribunal cuando fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional el 18 de diciembre de 2003. Has dicho que el recuerdo de las mujeres que te has llevado se ha desvanecido, pero el nuestro no. Dices que ellas no significaban nada para ti, pero lo eran todo para nosotros. Era una madre, una esposa y una hermana, y la echamos de menos. Gary Ridgway se quedó allí sentado con cara de piedra mientras los familiares de las víctimas lo maldecían e insultaban. Es un animal. Le deseo una muerte lenta, dolorosa y cruel. Va a ir al infierno porque es un demonio. Poco después se derrumbó la fachada de frialdad cuando el padre de una de las víctimas lo sorprendió con una dosis de humanidad. Señor Ridgway, aquí hay gente que le odia. Yo no soy uno de ellos. Me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias. Y lo que Dios me dice que tengo que hacer es perdonar. Está perdonado, señor. Aquellas lágrimas y la declaración que hizo ese mismo día ante el tribunal fueron lo más parecido a mostrar remordimientos que Gary Ridgway había hecho nunca. Siento haber matado a esas mujeres. Tenían toda la vida por delante. Siento haberle causado tanto dolor a tantas familias. ¿Con quién te identificaste? ¿Con quién te identificaste? ¿Con quienes le estaban diciendo, dándole una pequeña dosis de resentimiento? No es fácil perdonar. Y la única persona que puede hacerlo es aquella que conoce y que tiene el amor de Dios en su corazón. ¿Cuánta falta nos hace a todos tener amor de Dios en nuestro corazón? Estaríamos rodeados de gente que nos ama. Estaríamos rodeados de muchos solo por amar y por tener el valor de perdonar. Cristo murió en la cruz y a nadie de nosotros nos hizo ningún reclamo. Dios no reclama al ser humano, le da la opción. ¿Quieres? Cree en Jesucristo y serás salvo. Esa es la única opción, tener fe. Así es que pónganse de pie. El último versículo que me gustaría mencionarte dice lo siguiente, está en 1 Pedro 4:8, dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Este pasaje nos hace entender entonces que cuando nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, desatamos un poder del cielo que también los perdona a ellos. De parte nuestra, Dios los perdona. Así es que yo te quiero invitar, si tienes en tu vida a una persona, habitualmente las personas que más profundamente nos pueden dañar son nuestras propias familias, aquellos con los que vivimos y compartimos todos los días. Esas personas son las que más profundamente nos pueden dañar y son también a aquellas personas a las que nosotros podemos herir y lastimar más profundamente. Y me refiero a la relación de esposos, me refiero a la relación de padres e hijos, me refiero a la relación entre hermanos, entre amistades profundas y significativas. Esas relaciones son las que más profundamente se pueden dañar. Y podemos tener razón, nos han lastimado mucho, nos han hecho mucho daño.
Si permanecemos sin perdonar, sin soltar aquello, nuestra vida se va a detener, no va a progresar. Nos quedamos detenidos. Pero en cambio, cuando nosotros perdonamos, quedamos libres. Se experimenta una paz, una libertad interior sin igual. Así es que llévate este mensaje el día de hoy. Si nosotros podemos amar a otros y podemos perdonar a quienes no queremos, es porque tenemos la gracia, el amor, el perdón de Dios en nosotros. Solo con su amor es que podremos perdonar a aquellos que no podemos ver. Pero si aún quieres retener el no perdonar a alguien, recuerda, esa es una demostración que no conoces a Dios. Y ese camino no te lleva a nada bueno. Así es que te invito a que sueltes, que decidas mejor perdonar. Cierra tus ojos y habla con Dios. Y esa persona que tienes que o no te perdona o no perdonas, pero esas personas difíciles, ponlas en las manos de Dios. Deja tú de meter tus manos y querer componerlos. Tú no puedes componer a nadie. Tú no puedes arreglar la vida de nadie. Cada uno de nosotros lo elegimos. Y únicamente vamos a poder cambiar por elección propia. Y cuando recibimos el amor de Dios penetra en nuestro interior de tal manera que nos convence. Y Él provoca impulsos para que tú y yo cambiemos. Padre, te damos gracias por esta palabra, por lo que en ella nos has hablado, lo que nos has enseñado. Gracias, Dios, porque nos pones en perspectiva y confrontas nuestras ideas, nuestros pensamientos, la manera como pensamos o creemos. Nos confrontas, Señor. Escuchando tu palabra podemos darnos cuenta cómo debemos ser, qué debemos hacer. Dios, gracias porque enviaste a Jesús y tú nos amaste y nos perdonaste todas nuestras culpas, todos nuestros errores, todos nuestros pecados. Ya están perdonados y están allí en la cruz donde Cristo murió. Y recibimos el perdón, la justificación delante de ti por creer. Y entonces la muerte de Jesús, Él se lleva la muerte que correspondía a nosotros y en cambio nos otorga su vida en nosotros, la injerta en nosotros. Y entonces nosotros podemos vivir espiritualmente. Recibimos esa vida espiritual que nos conecta contigo, la fuente de amor. Y entonces es posible que nosotros podamos ver este mundo, ver a la gente por encima de sus defectos, verlos por encima, Señor, de sus errores, de todo aquello que han hecho y que nos ha lastimado. Los podemos amar con compasión porque no se dan cuenta que están conectados a su ego, están reaccionando, no se dan cuenta, Señor, que están lejos de ti también. No te conocen, pero entonces nosotros podemos amarlos porque sentimos tu amor en nosotros. La compasión que tú sentiste por nosotros al enviar a Jesús, la misma sentimos nosotros por todos los que están a nuestro alrededor. Y entonces podemos amar con amor auténtico, ya no con amor humano que es egoísta. Padre, gracias. Bendigo a esta gente que escuchó este mensaje. Los bendigo, Señor. Creo que tú hablaste a sus corazones. Permite que puedan poner en práctica esta palabra, Señor, en sus vidas y experimenten la libertad que tú nos das cuando la vivimos. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso a Dios.